Querida gente de la Latinoamérica unida y despierta, hoy nos encontramos de nuevo para esta vez seguir conversando con Perú, país que está en constante inestabilidad política, 9 presidentes en 10 años, un Congreso que ha usado la vacancia como arma, una crisis económica con inflación del 16,9% y una inseguridad desbordada. En medio de este tsunami, las elecciones dejaron un mapa fragmentado, 35 candidatos, ninguno alcanzó el 50%. El balotaje es entre Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, un duelo que no es nuevo. Es el enfriamiento histórico entre un fujimorismo y el antifujimorismo, entre la mano dura y la promesa de una asamblea constituyente. Para comprender lo que está pasando hoy en el Perú nos acompañan dos grandes mujeres. Estefania Giraldín, Edith Gavilán, egresada de Ingeniería Química y activista climática, fue punto focal en LCOI Perú 2024 y actualmente es parte del proyecto en temas de adaptación del cambio climático. Y María Estefanica Lizaya, politóloga aymara especializada en análisis y gestión de proyectos sociales y comunitarios con enfoque territorial, climático e intercultural. Muy bienvenidas a este espacio. Muchas gracias, Gaviota. Un gusto. Muy bien. Entonces, iniciamos con este encuentro. Son datos y hay que darlos. Profundicemos un poco para la Latinoamérica unida y despierta y ayúdenos a ubicarnos desde las protestas de 2019 y 2020, disputas por el poder entre el fujimorismo y el abanico de la izquierda en el Perú. Las acciones desde el Congreso, jugando con los distintos personajes que llegaban a la silla presidencial, las movilizaciones de que se vayan todos, presión social para la disolución constitucional del Congreso que se dio el 30 de septiembre de 2019-2020, caída del régimen de Manuel Merino e intento de vacar a Martín Vizcarra por incapacidad moral. Stephanie, porfa, cuéntanos cómo este recorrido histórico para entender lo que está pasando en Perú desde el 2019 hasta esta elección de Sánchez de Juntos por el Perú y Keiko Fujimori por Fuerza Popular. Gracias, Gaviota. Bueno, sí, solo como para dar ahí un cachito. La crisis inicia ya desde el 2016, cuando Keiko Fujimori pierde, mejor dicho, las elecciones, pero gana 73 congresistas en el Congreso, siendo históricamente el partido político con más congresistas en toda su historia republicana, ¿no? Eso ha hecho de que se desestabilice la política nacional, entrando PPK al poder, ¿no? Siendo presidente en este caso. Uno de los motivos principales por el cual vacan a PPK y entra Vizcarra ha sido justamente por toda esta problemática de cuando indultaron a Alberto Fujimori, quien en este caso, quien hace todo este proceso es Kenji, hermano de Keiko, y a raíz de eso vacan a PPK y entra Vizcarra, ¿no? Luego, obviamente, teniendo un presidente sin poder, en este caso en el Congreso, y con mayoría de fuerza popular, que obviamente hacían o dificultaban en este caso el trabajo de Martín Vizcarra como presidente, es ahí cuando se disputa o empieza el estallido social en el 2019 con el intento de vacar cuando Vizcarra intenta disolver el Congreso, porque tenía una aprobación muy bajita el Congreso, y es a raíz de eso de que intentan, Vizcarra disuelve el Congreso, ¿no? Y ocurre un estallido, ¿no? El 30 de septiembre del 2019. Bueno, y ahora en época de pandemia, Vizcarra, por un tema de las vacunas, vacan a Vizcarra en este caso, en el 2020, y es ahí cuando entra Merino, ¿no? Entra Merino, que solo fue presidente por 5 días, ¿no? O 3 días, no me acuerdo bien, pero hubo 2-3 días en este caso de marchas, donde tenemos los 2 fallecidos, que en este caso es Inti y Brian, ¿no? Después de toda esta crisis, otra vez en este caso, quien le sigue a Merino termina llamando elecciones, que en este caso ha sido Francisco Sagasti, termina llamando elecciones para los nuevos presidentes, para el nuevo presidente, donde ahí entra Keiko Fujimori y obviamente también Pedro Castillo. Aquí es muy importante recalcar lo que también la Unión Europea dijo en estas elecciones, de que en ese entonces Perú Libre, que es el partido político de Pedro Castillo, por el cual ganó, no figuraba en las encuestas como un candidato que podía ganar las elecciones, ¿no? Es un candidato que
o sea, nadie lo conocía. Personalmente yo no sabía quién, bueno, conocía a personas que iban a votar por él, porque todos los docentes, porque Pedro Castillo es docente, tenían querían que, por favor, querían que gane, ¿no? Entonces, eh, Castillo, en este caso, llega en las votaciones, llega a pasar la valla electoral y pasa segunda vuelta con Keiko Fujimori, por el cual otra vez perdió Keiko Fujimori, ¿no? Y también la diferencia era un poquito más del 1%, no como en estas elecciones, pero solo que es al revés en estas elecciones, ¿no? Después de esto, obviamente Keiko, mejor dicho, Pedro Castillo entra con pocas, o sea, no con la mayoría que tiene fuerza popular, ¿no? Y también se quiebra su partido, hay un montón de disputas dentro del mismo partido mismo de Perú Libre, ¿no? Y dentro de toda esta figura de Pedro Castillo, donde se hacían la burla bastante de que no sabía hablar, no sabía qué estaba haciendo, cómo una persona que tenía una maestría en tal lugar podía ser presidente, lo que hacen es dificultar el trabajo, inclusive no aprobaban su gabinete, no me acuerdo bien cuántas veces no le dieron confianza a los gabinetes que Pedro Castillo presentaba, ¿no? Eh, Después de eso, obviamente, hubo toda una disputa y Pedro Castillo intenta disolver el Congreso, ¿ya? Pero en ese lapso, en esas horas de cuando Pedro Castillo anuncia de que va a disolver el Congreso, lo que sucede es que lastimosamente Dina Boluarte asume. ¿Por qué? Porque el Congreso llega a vacar a Castillo, pero con un número que es mucho menor que lo que se necesita para vacar un presidente, ¿no? O sea, se puede decir que la vacancia de Pedro Castillo ha sido ilegal. Y de hecho creo yo de que justamente de ahí se agarran para defender en este caso al actual a Castillo, ¿no? Y bueno, de ahí ya tenemos a Dina Boluarte, que Dina Boluarte hubo muchas protestas en el sur, donde ha cobrado muchas vidas, al menos en la región de Puno, ¿no? Donde Fuerza Popular también avala su estadía como presidenta durante 7 veces, ¿no? Para que Dina Boluarte siga asumiendo el poder como presidenta. Después de eso, lo vacan por un estallido mediático de una matanza de un cantante a Dina, y a raíz de eso entra Geri, que es un presidente que hemos tenido que tenía una denuncia por violación. Después de él, ahora tenemos al actual presidente, ¿no? Que bueno, o sea, todos se zurran ante él porque él estaba en desacuerdo de la compra de aviones, como presidente no firmó, pero un congresista dijo, no, que el que usted, ministro, tiene que comprar los aviones, y el ministro le hizo caso, ¿no? O sea, ahí se puede ver cómo es que han sucedido las cosas, al menos hasta el momento, ¿no? Cómo es la situación y cómo es que, curiosamente, Keiko Fujimori está ganando en el extranjero, porque en el Perú ha perdido. Este panorama que nos presentas está lleno de detalles, como historias no terminadas. María Stephanie, en ese caso, ¿cuál es el mapa político hoy en Perú? Creo que el mapa actual es un mapa que está marcado por la polarización política, que es lo que hemos visto en la primera como dentro de la segunda vuelta, pero también con un escenario que han calificado muchos medios extranjeros, por ejemplo, de disputa, ¿no? Y también de una división social que ha podido mostrar brechas profundas, ¿no? De descontento, de alejamiento de la política, que es alarmante desde los ciudadanos, desde el grado de ausentismo que hemos tenido en estas elecciones, pero también de desafíos de la gobernabilidad que vamos a tener dentro del país y dentro de la región. Analizando un poco geográficamente el Perú, podemos entender, por ejemplo, que cada una de las regiones tienen características. Dentro de la división especial, el Perú está dividido en regiones. Dentro de las regiones existen provincias y distritos, pero también que han tenido unas características específicas de acuerdo al grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lima y el extranjero tienen una tendencia, por ejemplo, a votar por Keiko Fujimori, que es la virtual ganadora según las últimas proyecciones que se tienen aquí en Perú, que está más ligada obviamente a la derecha y ultraderecha. La parte más norte, La Libertad y Piura, que son partes costeras, que tienen una producción o están ligadas, por ejemplo, a industrias de agroexportación y de también industrias de servicios,
tienen una tendencia también a la izquierda, perdón, a la derecha y también a la centro derecha. El oriente, que es la zona más relacionada, por ejemplo, a la selva, que es la parte de Loreto, Ucayali, en estas elecciones ha tenido una división interesante porque usualmente votan a favor de Keiko Fujimori o a favor de la derecha, pero en estas elecciones se ha visto una división clara, ¿no? Que ha sido un 50%, 50% en ambos casos, que indica ciertas necesidades no resueltas. Por ejemplo, el tema de la extracción del atentado con las leyes que tenemos ahora que facilitan la deforestación, atentados de diferentes tipos en temas ambientales, ¿no? Y ecocidios. De otro lado, también tenemos, por ejemplo, regiones más relacionadas al sur andino, del sur del Perú, que algunas cosas son costeras y andinas, también tienen parte de la selva, que tienen una tendencia más relacionada a la izquierda, ¿no? Y es donde, en este caso, el otro candidato de izquierda, Sánchez, ha ganado más votos. El centro y Cajamarca, que es el centro del Perú, a veces es volátil, ¿no? Ha apoyado a la izquierda, tanto como a la derecha, pero hay algo bastante importante que hemos visto, no solamente en este, sino en anteriores elecciones, pero que tal vez se ha marcado en este escenario de polarización más gaviota, que es la diferencia entre capitales de región y provincias, ¿no? Entonces, áreas más urbanas han votado, por ejemplo, más por la derecha, en cambio, áreas más rurales de las propias regiones de nuestro país han tendido a votar por la izquierda, ¿no? Y eso marca divisiones sociales, económicas, pero también brechas preexistentes dentro de nuestro país en acceso a la justicia y acceso a servicios del Estado también, ¿no? No sé si eso responde en cortito a la pregunta, pero ese sería en general un poco el panorama geográfico, político que tenemos en estas últimas elecciones. No, sí, muchas gracias, María Estefanía, de verdad, muy interesante y muy aclarador cómo están divididos los intereses en Perú por regiones y eso también cómo va marcando las tendencias políticas. Y es justamente cómo el balotaje peruano es un espejo de la polarización regional, lo que tú estabas diciendo. Por un lado, Keiko Fujimori representa la continuidad del modelo neoliberal, la mano dura contra la delincuencia y el legado de su padre, Alberto Fujimori, quien fue condenado por violación de derechos humanos. Y por el otro, en las regiones que tú marcas, Roberto Sánchez se presenta como heredero de Pedro Castillo, con una propuesta de asamblea constituyente que parece una promesa para los peruanos, el Estado plurinacional y la nacionalización de recursos. En medio de esto hay un dato clave sobre el cual queremos profundizar y es el voto anti-Keiko bajó del 66% en el 2021 al 44% hoy. ¿Qué pasó en el Perú? Es como la pregunta, ¿no? A Stephanie, ¿a qué atribuyes esta disminución del antifujimorismo a pesar de todo? Bueno, yo no lo veo como que ha disminuido el antifujimorismo, yo lo veo como la gente, esa es mi percepción personal, la gente entiende como que por más de que uno vote, ¿no? No respetan el voto como tal. Y muy aparte de todo eso, si nos damos cuenta, claro, en porcentajes hay una clara diferencia, pero si uno cuenta los votos, o sea, los votos que ahorita mantienen a Keiko Fujimori son muy poquitos a comparación de las anteriores elecciones, ¿no? Son muy poquitos, o sea, si los votos en primarias se hubieran mantenido para 4 o 5 partidos, nos daríamos cuenta de que Keiko Fujimori nunca hubiera llegado, hubiera superado la valla electoral. Pero como teníamos como 30 partidos políticos, de los cuales hubo partidos políticos que se han llevado 1 millón de votos, luego medio millón, y luego, o sea, si contamos esos votos, inclusive yo podría decir que la estrategia de Keiko Fujimori para superar esta valla electoral justamente ha sido de dividir el voto, ¿no? En todo el país, porque claramente ella veía de que no iba a pasar la valla electoral con toda la fama que se ha hecho desde el 2016, ¿no? De hecho, yo creería, porque mi lectura, obviamente quizás porque era más chiquilla, en el 2016 yo entendía de que quizás Keiko Fujimori tenía mayor aprobación en Puno, ¿no? Pero el 2021, lo que hizo entre el 2016 y el 2021, claramente disminuyó mucho su voto acá, por no decir bastante, en la región del sur, el voto para Fujimori, y del 2021 ya, pues ni para qué decir, o sea, tenía unas cuantas personas, ¿no? Entonces, si uno cuenta, no llega ni a los 100,000 votos, al menos en el país, digo, en la región del sur. Pero a nivel nacional, o sea, son unas cuantas regiones solo en las que ha ganado
Fujimori, pero sí, pues hay que ver también que Lima es la única región en el país donde Keiko Fujimori ha ganado en todas las mesas. Se puede decir que Keiko Fujimori ha ganado el 100% de todas las mesas a nivel regional en Lima, ¿no? Pero, o sea, claro, es ganar el 100%, pero si contamos y vemos que no son 33 millones de votos, son 7 millones, o sea, la diferencia es mucha, o sea, para que haya superado la valla electoral, ¿no? Eso, Ujú. sí, no es como que disminuyó, quizás en porcentajes se ve igual, pero el voto es, o sea, ¿cómo se dice? El voto por conteo es obviamente mucho, mucho menor. Es menos de la mitad de los votos que tenía Keiko Fujimori anteriormente. Bueno, ese es un dato bien interesante para nosotros visto desde acá. Y María Stephanie, ¿el cansancio social, la fragmentación de la izquierda o una estrategia de medios ha logrado normalizar a Keiko Fujimori para que en este momento esté ganando las elecciones? ¿Tú qué piensas? Yo creería que son un poco de ambos, ¿no? Hablando justo de lo que te comentaba también Stephanie Gavilán, creo que es importante entender, conectándolo con la anterior pregunta también, cómo es que se desarrolla esto en temas de bolsones electorales, ¿no? El principal bastión o bolsón electoral es Lima, y Lima es la capital del país. Como les comentaba, cada parte o espacio del país a veces o ha tendido, según algunos estudios, a tener determinado patrón de voto, ¿no? El norte ha apoyado o suele apoyar a candidatos de centro o de derecha y el sur a candidatos de izquierda. Ahora, Lima tiene casi 8.6 millones de votantes, luego le sigue Piura, que es la zona norte del país, luego sigue Arequipa, que está en la parte sur, y luego está Cajamarca, que está en la parte centro. Entonces es importante entender ahí cómo se reparte el voto, ¿no? Ahora, en estas últimas elecciones, efectivamente, de un lado, con lo primero, la división de la izquierda y cómo se da, no existe un liderazgo, o bueno, no ha existido un liderazgo fuerte, eh, hasta carismático, fortalecido en los últimos años que haya podido jalar tanto voto. Tal vez lo más cercano a un liderazgo que ha podido unificar en cierta manera la izquierda y que ni siquiera se ha visto venir, pero de alguna manera ya al final terminó siendo simbólico y hasta políticamente algo representativo, ha sido el caso de Pedro Castillo, ¿no? Que terminó siendo presidente también. Eso, verlo de primera instancia. Lo segundo es que, claro, ahora en tema de izquierdas en el Perú no se habla específicamente de enfoques ideológicos, sino es una izquierda que está más orientada, por ejemplo, a la oportunidad política, ¿no? Y esto se puede ver un poco en lo que comentaba Stephanie Gavilán con respecto a cómo se han hecho las votaciones y cómo se hacían esas alianzas, por ejemplo, para vacar a la cantidad de presidentes que han habido, ¿no? Entonces, la izquierda no es una izquierda ideológica, tal vez es una izquierda de oportunidades, ¿no? Y finalmente hay algo que nosotros aquí llamamos, de hecho, se llama vientre de alquiler, no me gusta mucho el término, pero a lo que intenta aludir es a esta lógica, por ejemplo, de llevar candidatos dentro de un partido político, pero sin que ese candidato efectivamente esté militando, ¿no? Entonces eso no genera, por ejemplo, legitimidad, no genera accountability, o en todo caso que este candidato pueda rendirle luego cuentas al electorado, pero tampoco a sus propios partidos, ¿no? Y tampoco le permite tener apoyo en el Congreso si es que llega a ganar. Entonces eso es importante. Finalmente, algo que me gustaría apuntar sobre el tema de las izquierdas es que estos vehículos electorales usualmente son personalistas. Entonces solamente dependen, en el caso, por ejemplo, de Pedro Castillo, de la personalidad o las características del líder. Entonces es eso importante, apuntarlo a Gaviota. Sí, yo quisiera acotar algo que dijo María Stephanie, por ejemplo, en el caso de Roberto Sánchez, y es algo bien curioso, es un comentario que yo hice y todos decían, oh, sí, tienes razón, o sea, es tan cierto y gracioso y triste a la vez, es que Verónica Mendoza postuló 2 veces con JP, no, una vez, no me acuerdo bien, pero sí postuló una vez con JP, con Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, que era la candidata de izquierda en este caso, antes de que existieran las alianzas y antes de que hubiera otros partidos políticos de izquierda como Perú Libre, pero no ganaba, o sea, ni siquiera pasaba, no, claro, podía llevar como que a cierto número de congresistas, pero no pasaba la valla electoral, pero porque no sé si es porque es mujer, pero bueno, y en el caso de Roberto Sánchez ya es, bueno, es congresista actualmente, o renunció, no, creo que es congresista, pero postuló con JP, el partido que jamás había pasado la valla electoral,
y bueno, pues pasó la valla electoral. Pero, o sea, si uno compara los votos que tuvo JP en este partido y los votos, mejor dicho, en estas elecciones y los votos que tuvo Verónica Mendoza en las anteriores elecciones, Verónica Mendoza fácilmente hubiera pasado la valla electoral con esos votos actualmente, ¿no? Que en su momento Ujú. Verónica no pasó. Eso no. Ok. Dentro de este entramado que están describiendo, hay un actor que me parece que es fundamental, el empresario y ultraderechista Rafael López Aliaga. Y él quedó de terceros. Con el 11,9%, y él decidió apoyar a Keiko en estas recientes elecciones desde su partido Renovación Popular. Según Ipsos, el 62% de los votantes de López Aliaga se inclinarían por Keiko. Esto le da una ventaja significativa a la candidata. Y en este caso, en esta alianza inédita entre López Aliaga y Fujimori, ¿qué se espera del tejido en Perú? Es decir, desde la caída de Castillo, ¿y qué implicancias tiene esto para la gobernabilidad futura? María Estefany, ¿tú nos podrías dar luces sobre esto, por favor? Claro, hay algo que es importante anotar y es que López Aliaga y Keiko Fujimori no han estado como aliados en esta elección. De hecho, en uno de los debates, uno de los 3 debates que se realizaron en el marco no de las elecciones, Keiko Fujimori le comentó directamente y le dijo, no somos nosotros contendores uno con el otro si no tenemos un enemigo en común, que es la izquierda, en ese caso representada efectivamente por el partido de JP, que es Juntos por el Perú, que es de izquierda. Entonces, eso anotarlo, y segundo, que ese apoyo se ha dado solamente aparte de la segunda vuelta, dentro del cierre de campaña, dentro de los mítines, y se ha estado intentando gestionar desde antes, ¿no? Entonces, sobre eso es importante tomar en cuenta varias cosas, y es que yo personalmente me parece que ha habido una oferta electoral más amplia de derecha como de izquierdas. En esta elección ha habido más de 35 candidatos en la primera vuelta de diferentes tendencias políticas. Y eso obviamente ha fragmentado un poco las posibilidades electorales que se tenía, tanto de derechas y de izquierdas. Y efectivamente, debido al caso del expresidente Pedro Castillo, que luego ahora se encuentra encarcelado, y que fue, según el análisis, una retirada injusta, algunos lo llaman inconstitucional, partes más de la derecha comentan que ha sido una salida que se debía dar por un golpe de Estado que se pretendió dar. Lo real es que, en todo caso, en estos 35 candidatos que nos ofrecieron, vamos a decirlo, ha habido más polarización, ¿no? Y la polarización, ¿qué es lo que nos trae nosotros en el caso, por ejemplo, de Raúl López Aliaga? De Rafael López Aliaga, es que a pesar de que se cede ese apoyo, eso no implica endose, es decir, que no es que las personas que estén votando por Raúl López Aliaga efectivamente voten por Keiko Fujimori, no hay tanta fortaleza en nuestro sistema para eso, pero definitivamente se ha movido un poco la balanza, ¿no? Algo específico ha sido que se han movido, por ejemplo, personeros de su partido, de Raúl López Aliaga, que es Renovación Popular, para el conteo de las mesas y votación de Fuerza Popular, ¿no? Para apoyar en ese proceso, que son observadores, vamos a decir, de cada uno de los partidos, que se permite tener en las mesas para ver si se están llevando las cosas bien, ¿no? Creo que este tercero, finalmente, para cerrar, es bastante importante y crucial, ¿no? Se han hecho una suerte de alianzas en la última semana de las elecciones. De un lado, se ha tenido a las derechas, vamos a decir, que se han juntado más, y por el otro lado, Juntos por el Perú, con su candidato Sánchez, ha intentado lidiar con derechas un poco más extremas, derechas un poco más moderadas, como son Johnny Lescano, que es un ex congresista que ha estado bastante tiempo liderando ciertas causas sociales. Luego ha logrado, por ejemplo, un partido más de centro, que es el partido Obras, del candidato Belmont, el candidato más con mayor edad de estas elecciones. También un candidato que se movía bastante en provincias, que es López Chau, que es un ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces ha logrado mover una movilización importante, ¿no? Se ha tratado un poco más de alianzas, pero nuevamente, como les comentaba, no es un endose, ¿no? Algo que sí ha podido marcar un poco el punto, mover la brújula, ha sido que Jorge Nieto, que era percibido como un candidato, por ejemplo, de centro, con el partido Buen Gobierno, terminó primero llamando al voto nulo
y los segundos terminó diciendo que iba a votar porque dijo Fujimori, ¿no? Entonces, habían regiones del sur del país, por ejemplo, Arequipa, donde el primer ganador había sido Jorge Nieto en la primera elección, pero luego, al hecho de endosar su voto, ahí fue un momento importante dentro de la disputa y la discusión pública, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, Vamos a ir cerrando con una pregunta para Stephanie en cuanto al rol de la comunicación y los medios hegemónicos. Perú es uno de los países con mayor desconfianza en la prensa tradicional. Sin embargo, los medios digitales alternativos y las radios comunitarias han tenido una presencia importante en este periodo electoral para presidencia y se incluyó por primera vez medios digitales en la franja electoral. ¿Qué balance haces tú de este proceso en términos de soberanía mediática? ¿Los medios lograron disputar sentido frente a los grandes medios conservadores o siguieron rezagados ante la posibilidad de presentar nuevas perspectivas políticas para el país? sí, o sea, los canales que están en Lima, pues como el Canal 2, Canal 4 y todos los canales que se encuentran o que se pueden ver a nivel nacional, en su mayoría, sí, pues, o sea, hay registros donde se ven cómo Fuerza Popular paga, y hay nombres, o sea, hay pruebas, evidencia de cómo Fuerza Popular pagaba, en este caso, a los medios de comunicación, solamente estoy hablando de TV, millones para a ciertos conductores para hablar bien o hablar menos mal en este caso, en este caso del partido político como tal, ¿no? Hay evidencia y de hecho Domingo Pérez creo que presentó bastante sobre eso, pero actualmente existen medios alternativos como son TikTok, Waika, por ejemplo, los medios en Instagram, en Facebook, que hacen el uso, en TikTok, por ejemplo, es muy fuerte la presencia de los compas, y de hecho de un ex conductor de televisión también, de cómo es que en este caso los partidos políticos trabajan en pro de las empresas más grandes que son dueñas del país, ¿no? Y de cierta forma empatiza bastante con el peruano de a pie. Pero sí, o sea, creo que mucho de la comunicación política que se maneja más que todo a las juventudes es justamente por los medios, ¿no? Como TikTok, Instagram, o los mensajes de WhatsApp, porque hacen bastantes flyers y donde se comunican ahí las cosas. Pero, por ejemplo, la Unión Europea comentó en su momento, cuando presentó los resultados, dijo, ¿no? De que al menos en Perú hay una cierta inclinación bastante muy a favor en este caso, de ciertos partidos políticos. Creo que no nombró, pero sí dijo como que hay una inclinación bastante a ciertos partidos políticos para que ellos hablen muy bien. En este caso de televisión, o sea, cualquier persona que no sigue la política y prende la tele y lo primero que se quiere entender sobre eso, obviamente, lo que se da a conocer es que están a favor de partidos como Keiko Fujimori o Renovación Popular. Lo que a mí sí me gustaría como hablar de Renovación Popular es que Renovación Popular, por ejemplo, no es un partido de derecha que esté en pro de abrir más empresas, ¿no? Es un partido político que hay que tenerle suficiente miedo, creo yo, al menos para las mujeres hablando, porque es un partido que tiene un sesgo, no sé si cristiano, no sé cómo lo puedo decir, antifeminista de por sí. Por ejemplo, creo que con mucho esfuerzo se llegó a poner la ideología de género en la currícula nacional para que las niñas pudieran entender sobre el cuidado de su cuerpo y todo eso, el ESI también, educación sexual integral, pero es algo que con la congresista de Renovación Popular se ha quitado, ¿no? Y es un retroceso a nivel nacional muy grande porque ha sido una lucha por muchos años y que se ha hecho hace mucho tiempo, cuando Marilu Martins era ministra de Educación, ¿no? Después de Ollantumala, o sea, fue PK, y que haya sucedido todo esto, realmente ese retroceso, o sea, en el país no solo están haciendo leyes a favor del empresariado grande, gigante, sino también leyes pro crimen y leyes que puedan quitar derechos, en este caso, a las mujeres, ¿no? Sí, esta perspectiva en relación a los medios y qué es lo que se está disputando en el discurso, nos hace pensar en la siguiente pregunta, María Estefanía, es ¿cómo se distribuyó la pauta entre los partidos políticos y cuál fue el efecto de esa distribución en términos de la votación?
¿La pauta en términos comunicacionales? Sí, sí, sí. Claro, hay algo importante de observar, que es un fenómeno particular, podríamos decir, que es específicamente que ha habido un gran protagonismo, por ejemplo, de grandes cadenas nacionales con respecto a cómo han llegado, cómo se ha dejado saber eh, su inclinación hacia determinadas lógicas o ideas dentro de esa segunda vuelta, y el otro es el protagonismo de los medios digitales, ¿no? De un lado, se ha destinado cerca de 2.6 millones de dólares a, obviamente, los partidos políticos. Los partidos políticos tienen financiamiento también por parte del Estado, y uno de esos es específicamente para las bandas de publicidad. Entonces, en esta elección específicamente lo que se ha hecho es que cada uno de los partidos decida cómo es que va a invertir el porcentaje que se les ha dado para la publicidad, tanto en medios de comunicación como en medios digitales, y esto ha generado una gran diversidad, ¿no? Desde candidatos que han optado por llevarlo a medios particulares, desde muy iniciada la campaña, por ejemplo, desde el espacio que estaba pensado específicamente para las elecciones internas, es decir, quiénes iban a ser los candidatos que luego se iban a presentar a las elecciones. Se ha comenzado a hacer campaña con ese dinero, y posteriormente cuáles han sido los medios específicos a los cuales se ha apuntado luego ya en campaña electoral, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo otro es que ha habido una gran influencia, por ejemplo, de influencers, streamers y medios digitales que han apoyado directamente a un partido o alguna suerte de partidos dentro de la primera vuelta, que es algo bastante particular, sobre todo considerando el escenario actual. Me refiero a la diversidad de medios digitales y medios de comunicación en redes sociales, como comentó Stephanie Gavilán. Entonces, es eso importante. Lo otro es que donde se ha dado mayor diversidad de información, totalmente ha sido en medios independientes. Hay medios, por ejemplo, Ojo Público, IL Reporteros, La Encerrona, noticieros locales, de alguna manera que intentan tocar el tema nacional, que han entrado, por ejemplo, en esa lógica de fiscalizar o hablar un poco más de lo que se estaba haciendo en elecciones dentro de esta brecha, vamos a decir, en esta pared de información que ha habido muchas veces, o tendencia de la información. El otro bastante importante es que definitivamente, como mencionaba Stephanie, la misión de la Unión Europea ha reconocido que ha habido evidentemente transparencia técnica hasta lo que va del proceso, pero también que ha habido una tendencia de medios, ¿no?, a brindar apoyo específicamente, por ejemplo, al partido, a los discursos de la derecha, ¿no? Y que eso ha obviamente generado una lógica de polarización y de alta violencia política. Finalmente, hay que tener en cuenta que nuestro país tiene diferentes lógicas o diferentes espacios, escenarios y geografía. Por lo tanto, llegar siempre con los medios más grandes y masivos no es posible. Lo que termina pasando es que existen medios locales, sobre todo en nuestro caso o en el caso del sur, hay radio. Entonces, la mayor parte del consumo de noticias se da por radio, cerca del 40 a 50%, y en algunos lugares supera el 60% se da por medios de radiodifusión, o en todo caso radiales a través de redes sociales. Y eso es lo que cambia o genera un debate público diferente a regiones, a los medios nacionales. En nuestro país, la lógica y la narrativa de medios nacionales es totalmente distinta, o varía bastante de los medios regionales. Los medios nacionales no toman mucho de lo que se discute a nivel regional, y esa es una gran brecha que nosotros tenemos, y también ha sido una gran brecha que se ha visto visualizada en estas elecciones. Para cerrar, me gustaría comentar algunas cosas importantes, ¿no? Justamente sobre la pregunta que me hacías, y es que no solamente en el caso de la izquierda representada por Juntos por el Perú, por el congresista Sánchez, es que hayan cambiado esa narrativa, ¿no? O sea, se ha visto un cambio de narrativa en la segunda vuelta. En el caso de JP, se tenía un plan de gobierno inicial, pero luego se ha cambiado un segundo plan de gobierno cuando se han hecho estas elecciones o estas alianzas con otros partidos, ¿no? Y se han llevado abajo varias cosas, por ejemplo, la renegociación del TLC con algunos países. Luego, por ejemplo, las demandas, o se han puesto un poco más ligeras las demandas para la nueva constitución. O de otro lado, por ejemplo, se ha hablado de mayor libertad de prensa, porque en la primera parte de las propuestas de gobierno de Juntos por el Perú estaba generar mayor control de los medios de radiodifusión y de otros espacios de comunicación radiales, por ejemplo, Telefónica,
querían estatizarla o querían generar mayor control en los medios de comunicación, y eso se ha retirado, ¿no? Entonces hay un balance interesante que tiene que ver con cómo sale y qué sale del Perú como información y cómo estos candidatos han visto importante tener que enfocar parte de sus planes de gobierno, tal vez no en la discusión pública totalmente, pero sí parte de sus planes de gobierno en eso, ¿no? Y que es bastante importante. Eso, gracias, Gaviota. A ti muchas gracias, María Stephanie. En un corto pero sustancioso para cerrar esta conversación, ¿quién es el ganador de estas elecciones 2026 en Perú? Stephanie. Sí, es muy triste lo que voy a decir. Creo yo que va a ser Keiko Fujimori. Todavía entiendo yo que todavía no está en el 100%, pero o sí, no he visto la página de la OMP desde ayer, entonces es Keiko Fujimori, y eso da mucha pena porque en el país, en las elecciones del país como tal, no ganó en Perú, o sea, en territorio nacional no ganó. Quienes les han hecho ganar ha sido el voto extranjero, que curiosamente no han estado custodiadas en segunda vuelta. O sea, lo que pasaba anteriormente es que los votos se subían al sistema en el extranjero una vez que se terminaban los votos allá, pero en segunda vuelta lo que ha pasado, y obviamente, por ahí siento que está la mano sucia, es de que actualmente, o sea, lo que ha sucedido en la segunda vuelta es que los votos o sea, no estaba en custodia de la OMP hasta que llegaba al país. Entonces, mientras no estaba en custodia, cualquier cosa pudo haber pasado. Y así en muchos países, ¿no? Para que en este caso Keiko Fujimori pueda ganar. Y está ganando por una cantidad mínima, o sea, son, no sé, un poco más de 1000 votos, o sea, esa es la diferencia por el cual Keiko Fujimori está ganando en el país actualmente. Y realmente me parece muy triste porque no es que haya habido un porcentaje wow de que esté muy feliz, y en parte me pone como, bueno, ahora vamos a ver el gobierno que nos espera con Keiko Fujimori, ¿no? Y obviamente se esperan muchas cosas. Algo que a mí sí me gustaría recalcar es que Keiko Fujimori ha impugnado muchas mesas, y no me acuerdo cuántas, pero ha impugnado muchas mesas y ha tenido que pagar millones para que esas mesas sean impugnadas, ¿no? Con los votos. Y porque cada mesa, creo que dependiendo de cuántas mesas de votación tenía, costaba un poco más de 1.300, ¿no? Y si tenías no sé cuántas, si digamos quieres impugnar 100, tienes que pagar 1.300.000, ¿no? 1.300.000, ejemplo. Pero lo mismo ha querido hacer Roberto Sánchez, pero la diferencia entre Roberto y Keiko es que Roberto no tiene 2 millones, pues, para pagar las 175 mesas que se ha querido impugnar. Y bueno, de esa parte, ¿no? Como La Plata, porque Renovación Popular y Keiko Fujimori han podido impugnar mesas tanto en primera y como en segunda vuelta. Keiko Fujimori, lo que no ha podido hacer Roberto Sánchez en la segunda vuelta. ¿No? Con plata baila el mono. Sí. María Stephanie, para ti, ¿quién es el ganador de estas elecciones 2026? Yo creo que el gran ganador es la fragilidad democrática y la poca legitimidad que se ha generado a partir de eso, ¿no? Como comentaba también Stephanie, tú, Gaviota, hay o ha habido dentro del discurso político una división por la legitimidad del proceso, la legitimidad del propio sistema electoral, porque ha habido un cambio a mitad del proceso de la cabeza que ha llevado adelante, que era Piero Croetto, este proceso electoral por fallas logísticas que se ha tenido y que muchos peruanos no han podido ejercer su voto y ha tenido que extenderse un día más, pero también por la falla de la legitimidad electoral y la dificultad que va a ser gobernar el país en los siguientes años. Yo creo que ese es el gran ganador, ¿no? La debilidad de la gobernabilidad del país. Ahora, algo importante a tener en cuenta es que eso se sostiene en varias cosas. En la división cultural y social que ha habido bastante racismo en estas elecciones. Se ha cuestionado la facultad del voto de votantes indígenas, campesinos en el sur de Perú, que era lo que estaba diciendo Stephanie. Se han impugnado votos específicamente de Cusco y de Puno, del sur del Perú, y JP ha impugnado votos de La Libertad y Piura, que están en el norte, donde son los bastiones electorales importantes. Entonces, cuestionar el voto no es algo que beneficia a nuestras democracias, ¿no? Finalmente. Finalmente, también pensar en que esto no es algo que se va a resolver ahora. Definitivamente, quien entre al gobierno, que por estadística podría ser Keiko Fujimori,
no se va a terminar de resolver los problemas porque los grandes perdedores también son las regiones y el proceso de regionalización. Es decir, en el caso de Puno y Cusco se ve, por ejemplo, no solamente el ganar en algunos sectores, sino también que hayan apoyado ciertas leyes pro crimen y que en este caso, por ejemplo, hayan apoyado una ley que acaba de salir ahora, Gaviota, que es el rechazo a que la ley militar policial sea modificada y que bajo esa modificación todo aquello crimen que se cometa por las Fuerzas Armadas o policiales ya no va a ser dada o resuelta en el fuero civil, es decir, en el fuero de nosotros los comunes, sino en el fuero específicamente policial, ¿no? Y eso implica temas administrativos, temas que pueden ser de represión, hasta temas, por ejemplo, de robo de combustible, entre otras características, solamente lo van a ver ellos, ¿no? Entonces, no solamente es por el apoyo de eso, sino es el apoyo a las necesidades que tienen las regiones. En el sur se tiene necesidad de gobernanza del agua, que es algo que Estefanía ha trabajado bastante, nos podría comunicar, temas de conflictos mineros. En el centro hay temas de empleo, transporte. En Loreto y Ucayali hay temas de deforestación, narcotráfico, y estamos a puertas de un fenómeno del niño mundial que podría afectar no solamente nuestra seguridad alimentaria, sino la infraestructura que ya se ha visto afectada en anteriores fenómenos de niños en el norte del país. Entonces, creo que los grandes ganadores podrían ser esa debilidad y la impunidad también. Algo que te voy a robar un par de minutitos es que hasta ahora, la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero no encuentran justicia por las personas y manifestantes. Muchos de ellos no han sido manifestantes, han sido personas que estaban caminando por allí, niños, estudiantes, por ejemplo, de medicina que estaban pidiendo ayuda. Más de 18 de los 50 que ha habido muertos en todo el país no encuentran justicia por su asesinato que ha sido en el marco de estas protestas que te comentaba Estefanía al inicio, dentro del contexto de Dina Boluarte. Iba a ser mucho más difícil encontrar justicia si es que no se siguen los procedimientos legales, y de otro lado continúa esa tendencia a deshumanizar a los votantes y no solamente a los ciudadanos, ir en contra de sus necesidades y poner en la agenda política intereses propios, ¿no? Algo importante también, y ya con esto sí cierro de verdad, es que se ha visto en las dos anteriores elecciones que hay un bolsón de 8 millones de votantes no alineados, que son los que ambas elecciones han determinado la orientación del voto, ¿no? Entonces, son 8 millones de votantes que en el balotaje del 2021 y en este balotaje de este año del 2026 no tenían una alineación específica, tanto votantes del extranjero como, por ejemplo, jóvenes que en esta elección han votado por primera vez 2 millones de jóvenes, y probablemente gran parte de ellos haya votado por Keiko Fujimori. Entonces, es importante este ejercicio de memoria histórica, de reflexión, pero también de ciudadanía, ¿no? Y creo que el gran perdedor aquí es la ciudadanía, cómo uno ejerce su ciudadanía, pero también ejerce su derecho al voto, porque también el gran ganador, ahí sí te voy a dar la razón, Gaviota, ha sido el ausentismo electoral, ¿no? Y hay mesas, sobre todo en algunos distritos que tienen mayor índice de desarrollo humano, económico, donde el ausentismo ha sido campante, ha sido más del 50%, más del 40%. Entonces han decidido no votar, porque en teoría, si lo analizamos, podríamos decir que sí tenían los medios económicos para hacerlo, ¿no? Entonces, eso. Lo otro que puede ser el ganador es la concentración del poder también, ¿no? Keiko Fujimori va a tener 22 de los 60 escaños del Senado, porque de hecho sea de paso hemos cambiado nuestro sistema electoral, nuestro sistema legislativo, entonces ya no tenemos un Congreso, sino ahora último ya tenemos 2 cámaras. Entonces en las 2 cámaras Keiko Fujimori tiene el 22 de los 60 escaños del Senado, quien ahora tiene más poder, elige y aprueba a los dentro del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, lleva representantes también para diferentes instituciones clave del Estado, y tiene ahí mayoría, bueno, una escueta mayoría, pero tiene más cantidad que los demás. En segundo lugar, esa Renovación Popular, que era quien en la primera vuelta quedó segundo, pero después Sánchez le ganó, pero ya en la segunda vuelta ya tenía como mayor cantidad de representantes en el Senado, y luego también tiene 40 de 130 representantes en la Cámara de Diputados, ¿no? Que efectivamente allí es una mayoría que va a poder utilizar con base a las alianzas, que va a ser complicado, pero definitivamente va a hacer que gane
o que la inestabilidad sea algo que no sea tan lejano en los siguientes años, y creo que eso es un escenario que nos llama también a nosotros a la acción y a la observación, y les agradezco a ustedes también como narrativa para darnos este espacio para poder hablar de ello. A ustedes muchísimas gracias. A mí, a la red nos queda de reflexión que Perú nos sigue confrontando con una pregunta histórica, y es ¿por qué después de décadas de antifujimorismo, hoy Keiko está otra vez a un paso de la presidencia? Y por lo que nos han explicado es una respuesta que no es fácil ni sencilla de dar, pero también hay una maquinaria mediática que ha logrado normalizar lo anormal y un paso gigante de la ultraderecha otra vez en nuestras tierras. Y lo que nos hace pensar es la democracia defiende gobiernos antiderechos, antihumanidad, antidiversidad, y nos hace dudar sobre si la democracia misma es el modelo que debemos continuar por ser antipopular. Muchísimas gracias por su compañía, por sus aclaraciones. Abrazo fuerte. Gracias, Gaviota, y sigamos más justo por la democracia, si es algo que no funciona o no, pero luchando por mantener la Pristina intacta y que nuestros pueblos puedan ser libres y vean respetados sus derechos.